Allah no solo me dio un regalo que fue el Islam, me dio dos regalos. Y él es el otro regalo. Un sitio con mucha paz, con mucha sencillez y bueno, bastante integrado, ¿no?, en el entorno. Realmente el hacer la shahada no es darle un botón y ya me he hecho musulmán, sino que es un proceso. Siempre intentamos de que los no musulmanes vean de que el concepto de musulmán que tienen desde la perspectiva televisiva, que es básicamente la mayoría, es totalmente erróneo. La conquista es la conquista del corazón, sí. Nosotros los verdaderos, no sé, los musulmanes conquistamos los corazones y queremos que, sin ser conquistados también. Me quita, es mi sueño. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a la Mezquita Mayor de Granada en el 19 aniversario. Son todos bienvenidos. Marhaban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bueno, la comunidad musulmana de Granada tiene su camino. Empezó en Córdoba, éramos muy poquitos. De allí pasamos a Sevilla, recogimos un poquito de gente más y vinimos a Granada, viendo que era un lugar apropiado para establecernos y empezar una comunidad grande, ¿no? Esto fue un momento importante. Porque aquí ya pues nos juntamos un grupito más grande. Nada más llegar se encontró el terreno donde se ha construido la mezquita y se compró. Luego costó muchos años el permiso para la construcción y luego construirla. Todo esto ha sido pues también un camino, ¿no? Pero un camino que nos ha reforzado a todos, el esfuerzo para conseguir eso pues fue grande y entonces esto nos ha dado también mucha fuerza, ¿no? Y
Era importante porque en una mezquita es donde ya se establece el Islam, se establecen los 5 pilares. A partir de ahí pues ya tenemos un sitio donde juntarnos para rezar, donde juntarnos para aprender el Corán, donde juntarnos para aprender todo, ¿no? Donde encontrarnos y esto era muy importante de conseguir. Hasta que la mezquita se construyó pues teníamos locales donde prácticamente hacíamos lo mismo, pero no es lo mismo, porque la mezquita es propiedad de los musulmanes y a partir de ahí, en su entorno, surge la sociedad. Es en torno a la mezquita donde surge la sociedad musulmana, ¿no? Al principio, pues, alguna gente estaba un poquito así, uy, ¿esto qué es aquí? Una mezquita, pero luego la verdad es que los vecinos nos quieren mucho y nosotros también, ¿no? La presencia del Islam no es una presencia militar, no, es una presencia cultural, es una presencia de convivencia. No hace falta hacer guerras no. La conquista es la conquista del corazón. Sí, nosotros los verdaderos, los musulmanes conquistamos los corazones y queremos que, sin ser conquistados también. Assalamu alaikum, me llamo Mohamed Said. Me hice musulmán hace 40 años y prácticamente hace 40 años llevo publicando y vendiendo libros. Y conozco esta mezquita desde que se inició su construcción, porque yo vivía aquí y fui parte de esa construcción también. Y bueno, básicamente mi vida es vender libros de conocimiento islámico e imprimirlos también. Para mí la comunidad de aquí de Granada es sinónimo de segunda familia. Desde que me hice musulmana pues me acogieron desde una más, me enseñaron todo desde cero, aprendí con ellos a rezar, todas las bases de Islam, del Tawhid. Es la casa de Dios y en la casa de Dios la gente pues viene a conocer a Dios, da igual quién seas o cómo seas. Assalamu alaikum, my name is Hanif White. I'm originally from England, currently living in Switzerland, and I came here to the Muslim in Granada to this annual gathering of Muslims from all over Europe and all over the world, in fact. La verdad que el ambiente me gusta muchísimo porque acogen a la gente de fuera, porque yo lo he vivido en mí y además lo he visto en las personas que vienen de fuera. Siempre la han cogido y la han ayudado, e incluso también el Ramadán lo pasamos aquí rompiendo el ayuno, haciendo el tarawih. Yo lo único que puedo decir es que Allah no solo me dio un regalo que fue el Islam, me dio 2 regalos y él es el otro regalo donde me puso, porque podía haber estado en cualquier comunidad, en cualquier país, ¿sabes? Que todos son musulmanes y todos hay algo, ¿no? Pero el estar aquí empezó mi hermano, aquí empezó mi madre, Rahimahullah, aquí terminó mi madre y aquí estamos toda la familia. Sí me gustaría hacer esta llamada de atención de que volvamos a mirarnos como seres humanos, como personas que nos necesitamos unos a otros para ayudarnos, para seguir adelante en este maravilloso viaje que vamos hacia el destino que Allah nos tiene, que no lo tenemos en nuestras manos, solo está en la suya. Como mujer musulmana en Granada, pues he de decir que he notado un cambio bastante grande desde que yo vine a estudiar la carrera, por ejemplo, que terminé en el 2011. Ahora
mashallah, veo muchísima más gente musulmana, mujeres musulmanas, conversas, de distintos orígenes y la verdad es que me siento aquí en Granada muy, muy cómoda. Tiene mucha baraka, mucha luz, mucha bendición estar por aquí, poder ir al centro islámico, a clases o venir a rezar a la hora del Duhur o al Juma. Así que es un sitio muy, muy bendecido, ¿no? Yo tengo clase a Mequita, Bismillahirrahmanirrahim, ¿no? Yo hablé de Corán, ¿no? El Corán, a mí gusta, cuando estaba Umar Raposo, la quiere próximo, escribe, ¿vale? La hecho, la carpeta, él escribe cosas todo, y Bismillahirrahmanirrahim, ¿no? La quiere próximo, cuando estoy a vida todo, y yo le dije, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Seman, Bismillahirrahmanirrahim, Akadu Ritaim, Bismillahirrahmanirrahim, Amina Ritaim, Bismillahirrahmanirrahim, que me diga Akadu. Yo lloro. ¿Tú sola, mashallah? No siempre. Intento siempre que en mi comportamiento estén las cualidades del carácter que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y intento tener una cortesía y un adab que mucha gente pregunta, o igual cuando utilizo las redes sociales para exponer mis pensamientos, preguntan que de dónde lo saco y demás, y cuando yo mismo hablo por mí mismo, por la gente a la que yo he traído aquí y se ha hecho musulmana, alhamdulillah, pues le digo, mira, pues esta enseñanza no es una enseñanza que me haya enseñado un político o un partido político, nada, es las enseñanzas de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adaptadas a estos tiempos en los que estamos, interpretadas con un furqán muy exacto. Somos musulmanes de estos tiempos, viviendo en estos tiempos españoles, y cuando ellos detectan de que hay una unidad en esta comunidad y lo ven por sus propios ojos, que hay una unidad y que hay una convivencia, ven como una salvación para ellos. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Allah llama a quien quiere y esta llamada es escuchada y me hace súper feliz ver a alguien que escucha la llamada de su corazón y que acude y simplemente lo acepta, claro, aprendiendo, leyendo, informándose, siempre desde la información, por supuesto. Cuando tomas la decisión de hacerte musulmana, realmente el hacer la shahada no es darle un botón y ya me he hecho musulmán, sino que es un proceso. Hay muchas cosas que tienes que desaprender y otras que aprenderlas porque, bueno, a lo largo de nuestra vida, pues bueno, vamos adoptando una serie de creencias, no me refiero solamente a religiosas, sino de nuestra inteligencia emocional, de cómo nos relacionamos con otros, del día a día. Recuerdo cuando me hice musulmana me preguntaron ¿y por qué te hiciste musulmana? Dije, bueno, tengo una sensación de confianza y de paz. Como presidente de Fundación Mezquita Mayor de Granada y de la Comunidad Musulmana de Granada, mi nombre es Umar del Pozo y un año más en este emblemático y este escenario espectacular, en este 19º aniversario que celebramos con gran orgullo, y decir que para nosotros es un honor, en nombre de la comunidad, tener
a todas estas personas que vienen cada año a un evento tan importante para nosotros. Dam dam Ali Ali, Govind Dam dam Ali Ali, Sakilal
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Bueno, el sufismo o la ciencia sufí, más bien, pues es una ciencia que se encarga de desarrollar el mundo espiritual del ser humano, pues corrigiendo el ego, sus desviaciones, sus impulsos, en fin, ese mundo del ego que desequilibra la personalidad. Por eso esta ciencia trata profundamente al ser humano para equilibrarlo y tener después esa plenitud para vivir y convivir en una sociedad convenientemente. Entonces el sufismo lo que pasa es que da mucha fuerza en el corazón. Claro. Y puede cambiar muchas cosas y eso pues, como que no interesa mucho. Y también realmente ha sido una manera maravillosa de transmitirlo, porque lo ha hecho a través de cánticos, de musicalidad y de expandir el corazón recitando y en grupo. Y es muy alegre, ¿no? Y te da un contentamiento. Es que te transforma. Tú vas a lo que es un dhikra, que es como un recuerdo de Allah, y te cambia por completo. El dhikra para mí es una de las cosas más grandes que existen dentro del Islam, ¿no? Porque es el recuerdo de Allah y lo puedes hacer en soledad, que tiene mucho jugo, pero también lo puedes hacer con otros compañeros, y esto también es inmenso, ¿no? Porque es reunirse con la gente que está como tú en el recuerdo de Allah, para recordar a Allah. Entonces el dhikra es eso, es recordar a Allah, te ensancha el corazón, ¿vale? Te para la mente y entonces el conocimiento llega al corazón directamente. El corazón tiene neuronas que van muchísimo más rápido que las neuronas del cerebro y que ese conocimiento lo reparten a toda velocidad por todo el cuerpo, con lo cual lo integras. A lo mejor no lo sabes, no está en tu mente, pero está integrado en tu vida. Y esto es mucho más importante que
que ser un papagayo, capaz de repetir cualquier cosa, ¿vale? Sino integrarlo y llevarlo a tu vida, al día a día, al minuto a minuto, con todo lo que te rodea. El dhikra es el motor, es la gasolina de la acción. Te quiero decir, no puede haber acción sin dhikra y no puede haber dhikra sin acción. Entonces, nosotros para salir a luchar en el día a día contra nosotros mismos, contra la sociedad en la que estamos viviendo, la economía, el sustento, nos alimentamos, cargamos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón con el dhikra. El dhikra es donde acudes cuando estás perdido, vas al dhikra. Cuando necesitas algo y no lo encuentras, vas al dhikra. Cuando estás en mal estado, vas al dhikra. Entonces el dhikra es tan necesario que sin él todo lo que he dicho anteriormente no existiría. Sería simple palabrería y no tendría nada de contenido. El dhikra es el motor que mueve nuestro corazón, es el motor que proyecta la fuerza de nuestra acción y es tan necesario y que animo a todo aquel musulmán que está fuera de la comunidad, dhikrullah, dhikran kathiran. El dhikra, aunque es una repetición de nombres de Allah, sí, en un sentido físico, realmente es poner en recuerdo en todo momento, en cada cosa que haces, la grandeza de Allah. Está en todo, no está solo en esa repetición de una serie de aleyas o en una serie de nombres de Allah, sino el tomar conciencia de que Allah está en todo. Yo lloro poco, no estoy feliz, contento, todo mundo, la mezquita, siempre. Bueno, el dhikra es como ese estado de conexión con el universo, con esa armonía, ¿no? Te abre los ojos, expande tu horizonte, básicamente te beneficia tanto emocionalmente como físicamente, ya que está todo ligado. Y es un sentimiento muy, muy difícil de ignorar una vez lo experimentas. Para mí, Islam es un camino de autoconocimiento. Por supuesto que hay otros caminos. Para mí es el camino más completo y más sincero de corazón. Para mí, si hay alguien que, no sé, que tenga cierta curiosidad por Islam o descubrirse a sí mismo y todo, para mí es un camino muy bonito, muy espiritual, y la verdad que para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, y me alegraría si la gente cada vez se va volviendo más a esa fitra, a esa pureza de la humanidad.